El título de la prédica para el día de hoy es Introducción, parte uno a la epístola a los romanos. Eh, Queremos darle la bienvenida a esta nueva estudio de prédicas basados en escudriñar la carta que Pablo le escribió a los romanos. Y vamos a ver, empezando esta introducción, los viajes de Pablo. Pablo se dice que hizo 3 viajes misioneros, pero si uno se da cuenta, hizo 3 viajes misioneros por gusto de él. El cuarto no, pero hizo un cuarto viaje misionero, solo que él no decidió hacerlo por su propia cuenta. Lo llevaban preso y lo llevaron preso a Roma, pero fue misionero también. Allá cumplió una misión en Roma. Y durante el viaje, pues en el barco y eso, él iba evangelizando. Así que hizo 3 por su propio gusto y uno porque lo obligaron a viajar hasta allá. Entonces vamos a ver un poquito aquí a su izquierda el primer viaje misionero para llegar a la conclusión del tercero y el porqué del cuarto. Entonces él llega en su primer viaje misionero y él aquí donde usted ve el mouse y ve, aquí dice Siria. Allá sigue siendo Siria hoy en día. Y aquí había una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria. Pablo, después de haberse convertido al cristianismo, él, su iglesia local quedaba en Antioquía de Siria y él tenía pastor y a ese pastor le rendía cuentas y ese pastor le ayudaban en esa iglesia local junto con los de Jerusalén a sus viajes misioneros. Y entonces él arrancaba de ahí. Estaba en su iglesia local, la iglesia local los bendecía y él arrancaba su viaje. Acuerde que él nació en Tarso, vean ahí Tarso donde está el mouse. Él nació ahí, o sea que él conocía toda esta región de lo que hoy en día es Turquía, lo que se llamaba Asia Menor en tiempos de Pablo. Entonces él estaba aquí en su iglesia local en Antioquía de Siria. ¿Por qué dice pastor de Siria? Porque si usted ve aquí el mouse, también hay Antioquía de Pisidia. Y no es lo mismo Antioquía de Pisidia que Antioquía de Siria. Les tocaba decir de qué región pertenecía. Entonces él salía aquí de la iglesia local con la bendición del pastor y todos los creyentes allá de Antioquía. Y arrancó aquí su primer viaje. Y pasó por Chipre y estuvo ahí en Salamina y Pafos. Y mire, él se fue ¿a dónde? A Asia Menor. Y llegó allá ¿a qué? A Perge, y de ahí pasó a Antioquía de Pisidia, y de ahí fue a Listra, a Derbe, Iconio, después se devolvió por Antioquía de Pisidia, vino a Atalia en el puerto, y estando en Atalia se regresó ¿a dónde? A Antioquía de Siria a darle un informe a su pastor. Y tenía la costumbre de llegar a donde el pastor local de la iglesia local de Antioquía y decirle, mire, hice todo este recorrido, se fundaron tales iglesias, se dejaron encargados a tales pastores y tal. Y pastor de Antioquía de Siria también tenía sus pastores en cabeza, a quien rendirle cuentas. Entonces le decía ahí, por eso ve esta última flechita, le decía, hágame el favor y ese informe que me contó a mí, va y se los dice bien detalladito a nuestra iglesia madre, que está en donde, ahí ve el final de la flechita en Jerusalén. Siempre él iba a su pastor local y de ahí lo mandaban a la iglesia madre, a los pastores que estaban en Jerusalén. ¿Quién dirigía la iglesia en Jerusalén? Santiago, el hermano de Jesús. ¿Junto con quién? Allá estaba con Pedro, con Juan. Eso lo ve usted allá en Hechos 14, 15. Allá, eso. ¿Listo? ¿Qué notamos en este primer viaje? Que Pablo usaba también la inteligencia pues que Dios nos dio como humano. Él se fue en su primer viaje misionero
pues a la región que él conocía. Si él era Pablo de Tarso y vuelve aquí, nació, perdón, fue criado en esta ciudad, en Tarso, pues él el Asia Menor, además porque su familia era acomodada, él conocía todas estas ciudades, conocía los caminos, conocía las rutas, para él no era desconocido. Entonces, ¿se acuerda lo que dicen Hechos? Allá Hechos 1:8. Y cuando venga el Espíritu Santo les daré poder para que prediquen en donde decía, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero empieza en donde uno, Jerusalén, o sea, los judíos conocían Jerusalén. ¿En qué provincia o departamento quedaba Jerusalén? Pues en Judea. ¿De qué país? De Israel. Y después sí hasta el final del resto de países. Pues Pablo hizo eso. Su Jerusalén era qué, pues donde él se crió en Tarso. Y él empezó por lo que él conocía. Y después se extiende a dónde. Entonces se va hasta donde más conoce. Ya empieza a tocar Europa. Y después debía ir hasta los confines de la tierra. ¿A dónde iba a ir? A España y a Roma. Igualito que como decía el mandato en Hechos. Pero empezaba por lo conocido. Y entonces aquí Dios nos empieza a hablar en esta introducción a ti y a mí. Ya empezaste por tus familiares, ya empezaste por tus vecinos, ya empezaste por tus compañeros de trabajo. Esa es tu Jerusalén, ese es tu Tarso, ese es tu lo conocido. Empieza por ellos como empezaron todos estos. Hay que empezar así, así empezó Pablo, por lo que él conocía y él dominaba los sitios y donde lo conocían. Él no se escondía de los, todo lo contrario, toda esta gente lo conocía y él fue allá y fue a las sinagogas y fue a la gente con el poder del Espíritu Santo. Ese fue su primer viaje. Ya habiendo pasado el primero por lo conocido, viene el segundo. Y viene el segundo y volvemos y empezamos. Mire aquí usted a su derecha el segundo viaje, mire el mouse a su derecha. Si ve otra vez, Antioquía de Siria, ahí arranca todo. Arranca con el pastor local de Antioquía y arranca su viaje. Bueno, en esta se fue con una carta, por eso dice con una carta aquí de Jerusalén, y arranca y vuelve y arranca. Va por Tarso, seguramente saludará a sus parientes, tendrá familiares allá, en Tarso, conocidos, y arranca y va por Tarso, de Tarso va a Derbe, que ya había ido, a Iconio, a Listra, a Antioquía de Pisidia, toda esta región era la de Galacia, Galacia, carta a los Gálatas, sí, carta a los Gálatas, mire, Galacia, carta a los Gálatas que había. Por aquí está Éfeso. Bueno, Antioquía, de ahí pasa al puerto de Troas y se va a ir a lo que es Europa, va a empezar a tocar Europa. Y del puerto de Troas se va de Asia Menor y toca tierra continental europea, Filipos, Tesalónica, pasa por Berea, viene a Atenas, a Grecia, pasa a Corinto, de Corinto viene y se regresa al continente asiático, a Éfeso, a Rodas, a Patara, y va y da informe a dónde? A Cesarea, porque así le dijo su pastor de Antioquía. Va a Jerusalén, da el informe de su segundo viaje misionero, según órdenes de su pastor local, y regresa donde su pastor local, en Antioquía de Siria, de donde él también siempre arrancaba. Vuelve allá a dar informe a su pastor local, siendo el apóstol, mire, pastor, hice esto, hice aquello, ta, 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 ta. Y él siempre le daba la orden, vaya, rinda un informe a Jerusalén, vaya, rinda un informe a nuestra iglesia madre. Ahora usted, ¿qué nota? Nota que se expandió, ¿cierto? Ya no se quedó aquí en Asia Menor, sino pasó a Europa y empezó a conocer toda esa ruta, toda esta ruta que él no conocía y ya la conoció, llegando hasta Corinto y de Corinto se devolvió a Éfeso. Éfeso sí conocía porque era del Asia Menor. Listo, expandió. Entonces esto viene siendo ¿qué? Entonces pasas de Bogotá donde a Cundinamarca, toda la región, la expande.
pero a él le falta ir a lo grande, ¿a dónde? Allá donde usted ve a su izquierda, Roma, a la gran metrópoli, y de ahí al continente todo europeo, occidental, pues, Europa occidental. Su idea era ir hasta España, inclusive. Esa siempre fue su idea. Entonces pasa en el segundo viaje, aquí ya se amplía. Entonces aquí ya no es cuando te quedas tú con los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, empiezas a ampliarlo. Y entonces por donde vas yendo vas predicando el evangelio. Entonces que, ay, me mandaron de trabajo, de visita a Medellín. Pues aproveche y en Medellín, en Barranquilla, aproveche en Barranquilla. Y después extiéndase. Uy, no, es que voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Europa. Hágale, allá también, hasta los confines por donde lo va yendo, su merced va haciéndole. Por eso se llama misionero. Estamos con una misión y de hacer discípulos. Vamos a ver al tercer viaje. Con lo que han aprendido hasta aquí, ¿qué tendrá que ver? Aquí otra vez, mírenlo. Tercer viaje misionero de Pablo. ¿De dónde arranca? Y otra vez usted ve ahí el mouse. Antioquía de Siria, desde su iglesia local. Siempre él estaba en su iglesia local. Por eso arrancaba de ahí. Y el pastor le decía, bueno, mijo, vaya en su tercer viaje misionero, tal y cual el Espíritu Santo lo va guiando a ir. Entonces no se le olvide de este viaje también, me hace un favor y va y les da informes a nuestra iglesia madre, que queda en dónde? En Jerusalén. Después de sus recorridos, siempre hay que ir a Jerusalén, a la iglesia madre, a rendir cuentas. Yo, pastor local, rindo cuentas y tú también vas a ir a rendarle cuentas de tu viaje misionero. Y Pablo era obediente a su pastor y hacía eso y arrancó. Entonces vuelve y arranca a Tarso, va otra vez, visita a los que conoce y vuelve y arranca por donde conocía. Derbe visitaba a los pastores, a la iglesia allá en Iconio, en Listra, en Antioquía de Siria. Otra vez aquí está Galicia. Esta vez fue por Éfeso y de Éfeso se fue a dónde? Al puerto de Troas. De Troas pasó a Filipos. De Filipos visitó otra vez a quién? A Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Y usted dice, uy, prácticamente hizo lo mismo. Sí, recorrió, afianzó todas estas iglesias. Pero mire, el regreso no fue igual. ¿Se acuerda que en el anterior pasó aquí cerquita a Pátara y se fue de una vez a Tiro y a Cesar? Esta vez no. Se regresó, mire, por Berea y de Berea se devolvió a Tesalónica y a Filipos y Filipos a Troas y de Troas a Mileto y ahí sí acá. Se devolvió habiendo estado no hacía mucho ahí. ¿Por qué razón él se devolvió y no hizo como en el segundo viaje? Me voy a devolver al segundo. Mire aquí en el segundo. Sí vio que de Corinto pasó a Éfeso, de Éfeso a Rodas, de Rodas a Patara y de una vez a Cesarea, pero en el tercero no. ¿Usted nos ha preguntado eso? Porque él cogió aquí y se devolvió, mire, ahí estoy en el mouse. De Corinto cogió y se regresó por acá, por Berea, Tesalónica, Filipos, y no se fue directo a Éfeso como en el segundo. Y él sabía que era más rápido ir por acá, por Éfeso, así como hizo en el segundo y regresarse. ¿Por qué razón él le dio por devolverse a Berea, a Tesalónica de Filipos? ¿No? ¿Alguien? Bueno, entonces lo va a decir. Aquí cuando estuvo en Corinto, sí que en Corinto se regresa. En la segunda carta de Corinto, por allá en capítulo 8 y 9, cuando habla de los diezmos y de las ofrendas y que si va a dar de con alegría, bueno, todo eso, resulta que era en Corinto, de todas estas iglesias que había visitado acá, en Corinto, incluyendo a Corinto, reunió una gran ofrenda, o sea, bastante plata, para llevarle a la iglesia madre, aquí a Jerusalén. Eso dicen Hechos y eso dicen Corinto. Llevaba harto dinero, iba acompañado de
de Timoteo y otro señor que ahorita no recuerdo el nombre. Y la gente sabía que él llevaba una gran cantidad de dinero. Si usted lleva una gran cantidad de dinero y saben cómo acostumbra a viajar, ¿es peligroso o no es peligroso? Si saben usted para dónde va, ¿no? Dice, uy, este sale de Corinto y ese a la fija va a ir a Éfeso. O en el mar lo atracan en el barco o lo están esperando en Éfeso y después en esa ciudad de Rodas. ¿Sí, sí o no? Entonces Dios también le da inteligencia y el Espíritu Santo le dijo, no se vaya a devolver como se devuelve siempre, porque la gente sabe que usted lleva harta plata, de la ofrenda que está para Jerusalén. Entonces él decide regresarse por Berea, por los que ya conocía. Entonces no se lo esperaban. Dijeron, ah, carajo, ¿y ahora para dónde ir a coger? Él podía haber cogido de Berea de una vez para Troas, pero no, él se devuelve a Tesalónica. Se devuelve por las iglesias, donde sabe que él está seguro. Y mire, iba a regresar. Y al final termina su viaje misionero. Por eso él regresa así, de esta forma, que uno dice, ¿ve este por qué se devolvió? No, no era que hubiera problemas doctrinales. En este tercer viaje misionero, que fue el último a cuenta de él, que él quería, estando aquí en Corinto, y que toma la decisión de regresarse no por Éfeso, sino por Berea Tesalónica, por los sitios que ya conoce, él decide escribirle la carta a los romanos. Vean a Roma aquí, aquí arribita, ahí donde está el mouse, a su izquierda, superior izquierda. Dice, tengo unas ganas de visitarlo y de ir allá, pero todos estos viajes no me han dejado tiempo. Tengo que llevarles la ofrenda y en la iglesia de Jerusalén y comentarles que quiero ir a Roma. Entonces, pero en mi corazón está visitarlo. Entonces aquí les escribe, estando en Corinto, más o menos en el año 57 después de Cristo, les escribe la carta a los romanos. Esta epístola que vamos a ver, la escribe ahí. Y entonces él, para apresurar el tema, se la manda con una diaconisa, que era de dónde? De Corinto. Esa mujer se llamaba Febe, diaconisa de esta iglesia, es decir, que enseñaba en la iglesia de Corinto. Que las mujeres no pueden enseñar. Pues déjeme decirle que ella era diaconisa. Eso dice en la carta a los romanos, capítulo 15. A nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Corinto. Ya que sí enseñan, ¿cierto? Las mujeres, eso dice la Biblia. Y a ella le encomendó la carta para que ella la llevara a dónde, aquí usted lo ve, a Roma, porque le quedaba cerquita. No le iba a poner a hacer toda esta vuelta con él para llevar una carta. Epístola es carta. Le dice, tome, Febe, usted va a llevar esta carta. Y entonces, mientras Pablo se va aquí regresándose, cuidando la plática con los dos que lo acompañaban para llegar a Jerusalén, Febe se fue con la carta, ¿dónde? A los romanos, a llevar esa carta allá. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Pablo, ¿qué quería? Pablo lo que quería era, después de eso, de llevar la plata allá a Jerusalén, pues ir a Roma por cuenta de él, pero resulta que a él lo pusieron preso y allá en la misma Jerusalén dijo que él entró con dos extranjeros. ¿A dónde? Al templo que había construido Salomón y reconstruido Nehemías y vuelto a reconstruir por Herodes, y que ningún extranjero pudiera entrar al templo, y ahí duró preso un buen tiempo. Y al final allá el gobernador Félix, y estos decidieron enviarlo a Roma, a que lo juzgaran en Roma, y dijeron, no, nosotros no juzgamos porque él dijo que es romano. Y a ella le tocó obligado, y salió en ese viaje hacia Roma, que no es un viaje misionero por cuenta, pero llegó a Roma. Ahora, pregunta aquí, en este barco que se lo llevaron preso a Roma, mire el viaje, si se dan cuenta que es distinto, los romanos cogen en ese viaje, en ese barco, se van por Sidón, de Sidón pasan a Mirra
y de Mirra pasan a este puerto ahí en la isla de Creta, pasan por Buenos Puertos, la Seo Fenice, y de aquí van a dar a Siracusa, a Regio, bueno, y finalmente llegan allá a Roma. ¿Por qué estos no cogieron por las rutas normales? La ruta normal era de Tarso, ¿se acuerdan allá? Inclusive este Jonás también quería ir a Tarso. No, mire, Tarso, la que vimos antes, que era, ay, la que vimos antes que era Patara, Mileto, Éfeso, Corinto. No, ella le dio fue por irse por esta ruta. Pues claro, porque allá en todas esas ciudades ya habían fieles a la iglesia de Cristo, claro. Entonces decían, no, ¿qué tal estos conocidos de las iglesias? No, gente que no lo conociera. Tenemos que llevarlo por ciudades donde él no estuvo. Y se lo llevan es por aquí, por abajo, para que no haya peligro de que alguien les dé por coger a Pablito y a defender. Y bueno, y él como al cabo de cierto buen tiempo, más de casi 2 años, llega a Roma a las malas. Pero la carta la escribió, había escrito 2 años antes. ¿Y con quién la mandó? Con la hermana Febe. ¿A dónde? A la iglesia de Roma. En Roma ya había iglesia cuando Pablo escribió en Corinto. Él no fundó la iglesia de Roma, ya había allá. Y habían líderes en la iglesia de Roma. Y él tiene que escribirles allá para saber si el fundamento es el correcto, si es de sana doctrina. Y él les manda esa carta, que es un libro totalmente doctrinal. Y allá es a donde nos vamos a meter. Pero es importante que usted sepa esta, lo que lo antecedió. Y ponemos ese tiempo en tus manos, Dios, dándote gracias. Y seguiremos con esta introducción el jueves. Buen Dios Santo, te agradecemos por el viaje que vamos a tener en esta epístola. En el nombre de Jesús, te damos